Querido espectador, te invito a quedarte hasta el final de este relato, porque lo que estás a punto de escuchar te llevará a las profundidades de la creación, te revelará los misterios de los cielos y la tierra, y te hará reflexionar sobre el propósito divino en medio del caos. Permanece con nosotros hasta el último momento, porque en esta historia se oculta una verdad que puede transformar tu vida y acercarte más a Dios. Imagina un tiempo antes de que las tormentas y las aguas cambiaran el curso de la humanidad. Mucho antes de que los días oscuros del diluvio se acercaran, la creación misma era testigo de la gloria infinita del Creador. Los cielos y la tierra, en perfecta armonía, cantaban alabanzas al Todopoderoso. En este tiempo, los hombres vivían cientos de años, caminaban con Dios y sentían la cercanía de su presencia como un aliento constante. Era una era que nos invita a imaginar la plenitud de la vida bajo el gobierno divino. La creación y el testimonio de los hijos de Dios. Desde el principio de los tiempos, cuando la tierra era un vasto lienzo en blanco y el vacío y la oscuridad cubrían las profundidades, la voz de Dios resonaba en los abismos. Sea la luz, dijo el Señor, y así fue. En aquellos días primigenios, los hijos de Dios, ángeles de luz, presenciaron con asombro la manifestación del poder creador del Señor. Las estrellas de la aurora cantaban al unísono mientras Dios trazaba las líneas de los cielos y colocaba los cimientos de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Pregunta el Señor a Job, cuando alababan juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Job 38, 4-7. Desde antes de la creación del hombre, los ángeles ya adoraban la obra magnífica de su Creador. Pero no todos los ángeles permanecieron en su lugar de gloria. Algunos, liderados por Satanás, se rebelaron contra el Altísimo. Estos seres, que habían sido creados para adorar a Dios, tomaron una decisión fatídica. Abandonaron su morada celestial y descendieron a la tierra, trayendo con ellos caos y rebelión. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Judas 1, 6. La rebelión de Satanás y la caída de los ángeles. Satanás, cuya belleza y poder no tenían igual, fue el primero en alzarse en rebelión contra el Creador. Se envaneció en su propio orgullo y concibió un plan para derrocar a Dios. Pero su intento fue en vano. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, reveló el desenlace de esta rebelión celestial. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10 y 18. La guerra en los cielos culminó con la derrota de Satanás y sus ángeles, quienes fueron expulsados de su gloriosa morada y lanzados a la tierra. Desde entonces, Satanás ha trabajado incansablemente para destruir la creación de Dios, comenzando por el hombre. El Edén y el engaño de la serpiente. El Edén, el jardín que Dios plantó en la tierra, fue el escenario del primer gran enfrentamiento entre el bien y el mal. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, caminaban en la inocencia, disfrutando de la comunión directa con su Creador. El Señor les había dado un mandato sencillo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. Pero la serpiente, astuta y engañosa, introdujo la duda en el corazón de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Preguntó Satanás con falsedad. Génesis 3, 1. Así comenzó el primer engaño, que llevó a la caída de la humanidad. Eva, engañada, tomó del fruto prohibido y lo dio también a Adán, y ambos cayeron en la transgresión. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 6. Con este acto, el pecado entró en el mundo, y con él, la muerte y la separación de Dios. La promesa de la redención. Sin embargo, incluso en este momento oscuro,
Dios, en su infinita misericordia, plantó una semilla de esperanza. A la serpiente, que había tentado a Eva, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Esta promesa revelaba que, aunque Satanás había conseguido desviar a la humanidad, llegaría el día en que la descendencia de la mujer vencería al enemigo. Este era un anticipo de Cristo, quien, siglos después, destruiría el poder del pecado y la muerte en la cruz. El mundo antes del diluvio. Con el paso del tiempo, la humanidad creció en número, pero también en maldad. Los hombres se alejaron cada vez más de Dios, y la violencia y el pecado se extendieron como una plaga. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Las criaturas que Dios había formado con tanto amor ahora se rebelaban abiertamente contra él, y el mundo se llenaba de oscuridad. Fue en este tiempo que los ángeles caídos, bajo liderazgo de Satanás, descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres, engendrando una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1-2. Estas uniones pervirtieron aún más la creación de Dios, llenando la tierra de violencia y corrupción. El corazón dolorido de Dios. La maldad de la humanidad había alcanzado un punto de no retorno, y el corazón de Dios se llenó de tristeza. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 6. El Dios que había formado al hombre del polvo y le había insuflado el aliento de vida, ahora veía cómo su creación se autodestruía. Con dolor en su corazón, el Señor tomó una decisión: borraría de la faz de la tierra a los hombres y a todas las criaturas vivientes. Y dijo Jehová: borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Génesis 6, 7. La luz de esperanza, Noé. Sin embargo, en medio de la oscuridad, había un hombre que caminaba con Dios, Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8. Noé era un hombre justo, íntegro en su generación, y Dios lo eligió para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Le ordenó construir un arca, una gigantesca embarcación que salvaría a su familia y a los animales del juicio que estaba por venir. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca, siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado. A pesar de las burlas y la incredulidad de sus contemporáneos, Noé permaneció fiel. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6 y 22. Cuando llegó el día señalado, las puertas del arca se cerraron, y las lluvias comenzaron a caer. El diluvio, juicio y redención. Por 40 días y 40 noches, las aguas del diluvio cubrieron la tierra, destruyendo toda forma de vida. Pero en medio de la devastación, el arca se elevaba sobre las aguas, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7 y 24. Dios, en su fidelidad, preservó a Noé y a su familia, y cuando las aguas finalmente retrocedieron, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, colocó el arco iris en las nubes. Este es el signo del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 12-13. Al recorrer juntos la narración, serás testigo de cómo el poder de Dios, su juicio y su infinita misericordia se entrelazan en uno de los momentos más trascendentales de la historia humana, el diluvio universal. Mantente atento,
pues lo que descubrirás no solo te sorprenderá, sino que te llevará a una profunda comunión con el Creador, revelando verdades eternas que transformarán tu relación con Dios. La corrupción de la humanidad y el dolor de Dios. En tiempos antiguos, antes de que las aguas cubrieran la faz de la tierra, la humanidad había olvidado su propósito divino. Los hombres y mujeres, creados a imagen y semejanza de Dios, comenzaron a vivir para sí mismos, abandonando la verdad y la justicia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Así, el Señor observó cómo su creación se alejaba de él, llenando la tierra de violencia, corrupción y pecado. En su santidad, Dios no podía ignorar lo que veía. Pero en medio de este caos, el corazón de Dios no solo fue movido al juicio, sino también al dolor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 6. Este profundo dolor no es simplemente una emoción pasajera, es una expresión de su amor inagotable por la humanidad, una creación que se había alejado tanto de su propósito original. El Creador estaba entristecido por ver cómo aquellos a quienes había formado con sus propias manos se destruían unos a otros. El llamado de Noé, un hombre justo en una generación corrupta. En medio de este panorama oscuro, un solo hombre se destacó. Su nombre era Noé. La Escritura nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8. ¿Por qué Noé fue elegido? Porque, en una generación completamente entregada a la maldad, él caminaba con Dios. La relación de Noé con Dios era íntima y constante. Noé no solo creyó en Dios, sino que le obedeció en todo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 6, 9. Dios, en su infinita sabiduría, escogió Noé para llevar a cabo un plan que cambiaría el curso de la historia humana. Le reveló que enviaría un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, porque la tierra estaba corrompida delante de Dios, y estaba llena de violencia. Génesis 6 y 11. Pero en medio del juicio, Dios tenía un plan de salvación para los justos. La construcción del arca, la obediencia en medio de la incredulidad. Dios le dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir un arca. Un barco inmenso, hecho de madera de gopher, debía tener 3 pisos y estar recubierto de brea por dentro y por fuera. Aunque Noé no había visto lluvias torrenciales ni un diluvio antes, obedeció sin dudar. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6 y 22. Durante los muchos años que duró la construcción del arca, Noé fue objeto de burla y desprecio. La gente a su alrededor no comprendía por qué construía una nave tan grande en medio de la tierra seca. Pero Noé perseveró en su trabajo, predicando justicia mientras martillaba y cortaba la madera. Era pregón de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero, pero sus palabras caían en oídos sordos. Noé continuó obedeciendo a Dios, aunque no veía el diluvio aún, porque su fe no dependía de lo que podía ver, sino de lo que Dios le había prometido. La entrada al arca, el juicio y la salvación. Llegó el día señalado por Dios. Los cielos se oscurecieron y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, Dios ordenó a Noé que entrara en el arca con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos, además de una pareja de cada animal limpio y no limpio. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7 y 16. Es importante notar que fue Dios quien cerró la puerta. No fue Noé, ni ningún hombre, quien controló el destino de quienes estaban fuera del arca. Este acto muestra que solo Dios tiene la autoridad sobre la salvación y el juicio. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Las aguas se elevaron por encima de las montañas más altas y toda forma de vida fuera del arca fue destruida.
Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, Génesis 7 y 24. En medio de este juicio catastrófico, el arca flotaba segura, llevando dentro la promesa de un nuevo comienzo. El arca es un símbolo poderoso de la salvación en Cristo. Así como el arca protegió a Noé y a su familia del juicio de las aguas, Cristo nos protege del juicio del pecado. La esperanza después del juicio, el nuevo comienzo. Después de muchos meses en el arca, Dios hizo que las aguas comenzaran a descender. Las cimas de las montañas aparecieron primero, y finalmente, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé, siguiendo las indicaciones de Dios, envió primero un cuervo y luego una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Cuando la paloma volvió con una hoja de olivo en su pico, Noé supo que el juicio había terminado y que era hora de salir del arca. Al salir del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios al Señor. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, Génesis 8 y 20. Este acto de adoración muestra el corazón agradecido de Noé. Sabía que había sido salvado no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. El pacto de Dios con Noé, el arco iris como señal de misericordia. Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, Génesis 9 y 11. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en las nubes, un recordatorio visible de su promesa. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, debemos recordar que Dios es fiel a sus promesas y que, aunque el juicio es una realidad, su misericordia es eterna. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, Génesis 9, 12-13. El significado para hoy, una llamada a la fidelidad. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un mensaje poderoso y actual. Nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos plenamente sus planes. Nos enseña que, en medio del juicio, Dios siempre provee un camino de salvación para aquellos que confían en Él. Y nos llama a caminar en fe, como Noé, construyendo nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios. Este es un llamado a cada uno de nosotros a entrar en el arca, que es Cristo, a refugiarnos en su amor y en su salvación. Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12 y 37. La segunda venida de Cristo será repentina, y aquellos que hayan confiado en Él serán salvados. Así como Noé preparó el arca en obediencia, nosotros debemos preparar nuestros corazones, viviendo en fe y fidelidad mientras esperamos su regreso. Un futuro de esperanza. El relato del diluvio y de Noé nos enseña que, aunque el pecado trae juicio, Dios siempre tiene un plan de redención. Nos recuerda que somos parte de un pacto eterno y que, aunque enfrentemos pruebas, Dios siempre es fiel. Noé es un ejemplo de fe, obediencia y esperanza en medio de la adversidad. Hoy, al igual que Noé, somos llamados a caminar en justicia, confiando en que Dios es nuestro refugio y nuestra salvación. Reflexión. Este relato, profundamente enraizado en los primeros capítulos de Génesis, nos recuerda las realidades eternas que permean nuestras vidas. La creación no es solo el producto de una obra divina magnífica, sino también el escenario de una historia continua de amor, rebelión, juicio y redención. Desde los cielos más altos hasta los valles más profundos de la tierra, cada rincón de la existencia nos habla de la bondad y justicia de Dios, pero también de la capacidad del hombre para desviarse de su propósito original. La historia del diluvio y de Noé nos recuerda las devastadoras consecuencias del pecado. La humanidad, en su inclinación al mal, llegó a un punto donde la maldad saturaba cada pensamiento y acto.
¿Cómo es posible que los seres humanos, hechos a imagen de Dios, cayeran tan profundamente? La respuesta yace en el libre albedrío, ese don maravilloso que puede llevarnos a una comunión íntima con Dios, pero que también puede abrir la puerta al caos cuando lo usamos en desobediencia. Es un llamado a la responsabilidad. Como seres humanos, tenemos el poder de influir en el curso de la historia, para bien o para mal. Cada elección, cada pensamiento, cada acción puede construir o destruir. Noé, en medio de una generación perversa, eligió caminar en justicia y obediencia, y por ello fue salvado. Su fidelidad no solo preservó su vida, sino que también aseguró la continuación de la humanidad. ¿Qué lección haremos nosotros en nuestra generación? El pasaje también nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Aunque su corazón se llenó de dolor al ver la corrupción del hombre, no abandonó su creación. Noé y su familia fueron preservados como un testimonio de que Dios no destruye sin antes ofrecer una vía de escape, una oportunidad de redención. En este acto, vemos un reflejo de la promesa cumplida en Cristo, quien es nuestro arca de salvación en medio del juicio que ha de venir. Finalmente, la historia nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Noé no solo fue testigo de la destrucción de un mundo, sino del nacimiento de un nuevo comienzo. Así también, en nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a tiempos oscuros, podemos confiar en que Dios es capaz de traer luz, restauración y nuevas oportunidades para aquellos que caminan en obediencia y fe. Oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu infinita bondad y misericordia. En medio de la oscuridad y el caos, tú sigues siendo nuestra luz y esperanza. Gracias, Señor, porque aunque la humanidad se ha desviado tantas veces, tú nunca nos has abandonado. Eres fiel en todas tus promesas y justo en todos tus caminos. Te agradecemos por la historia de Noé, que nos recuerda que en medio de la maldad, siempre hay una vía de escape, siempre hay un refugio en ti. Gracias por tu paciencia y por darnos la oportunidad de volver a ti una y otra vez. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, y nuestro Salvador. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser como Noé, que podamos caminar en justicia y obediencia, aunque el mundo a nuestro alrededor se aleje de ti. Enséñanos a confiar en tus planes, incluso cuando no los comprendemos del todo. Sabemos que en medio de las tormentas, tú estás con nosotros, guiándonos hacia un nuevo comienzo. Te agradecemos, oh Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo, el verdadero arca de nuestra salvación. Por su sacrificio, hemos sido rescatados del juicio eterno y tenemos la promesa de la vida eterna. Gracias por tu amor inagotable, por tu gracia que nos sostiene, y por tu perdón que renueva nuestras almas. Te pedimos que nos sigas transformando, que nos hagas sensibles a tu voz y que pongas en nosotros un corazón dispuesto a seguirte siempre. Ayúdanos a vivir cada día en tu luz, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu gloria y un testimonio de tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos con gratitud y humildad. Amén.